Bendiciones mi gente, muchísimas gracias. Este video lo he preparado porque a través de esta pandemia se ha causado muchas cosas que no entendemos, que si la comunión en la boca está bien por los contagios, que si no, que si solamente en la mano, y hay muchas personas que dicen una cosa, otros obispos dicen otra, la sede de la iglesia dice otra cosa, y he preparado este video para demostrar y enseñarles a cada uno de ustedes la historia de esta práctica desde el siglo I hasta hoy en día el siglo XXI. Así que usted va a encontrar todo lo que han dicho los padres de la iglesia, los diferentes concilios que se han hecho en nuestra iglesia y mucho más. Quédense aquí. Bueno mi gente, en este video es un video un poquito diferente a lo que normalmente hago. Es un video donde nos vamos a informar, a donde vamos a conocer qué han dicho papas, santos y diferentes concilios de la iglesia sobre particularmente el ejercicio, porque es un ejercicio de la comunión de la Eucaristía. Y esto es un video donde va a ser un poquito extenso. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la historia de cómo desde el primer siglo hasta donde estamos hoy se ha ido practicando la recepción de la comunión, ¿no? De cómo consumimos la Eucaristía, de cómo consumimos el cuerpo de Cristo, la sangre, alma y divinidad de Dios. Si en la mano, si en la boca, o sea, en la lengua, etc. Dicho eso, vamos a empezar hablando desde un principio, ¿no? Desde el primer siglo al siglo IV, la comunión, no debidamente, pero la realidad era que la comunión se recibía en la mano. Solamente, y esto es una de las cosas que podemos ver, que muchas personas podemos mencionar, que cuando estaba en la primera cena, en la última cena, los apóstoles, Jesús le dio su cuerpo en las manos de los apóstoles, pero para ese momento que Jesús le entrega el cuerpo de Cristo, el cuerpo de él mismo a los apóstoles, ya los apóstoles son consagrados como sacerdotes, lo cual tienen manos consagradas. Bien, dicho eso, sigamos, pasa todo del siglo I al IV y solamente el sacerdote o los apóstoles, o sea, todo lo que son obispos, sacerdotes, sí tenían permitido tocar con sus manos el cuerpo de Cristo, y toda la demás feligresía, todos los demás fieles recibían en la mano, pero con un lienzo, y no tocaban el cuerpo de Cristo, no tocaba sus manos y lo comían desde el lienzo, acercándolo a la boca. Muy bien. Entonces, San Sisto I, en el 115, dijo lo siguiente: los vasos sagrados no deben ser manejados por otros que no sean consagrados del Señor. Luego, San Basilio, el grande doctor de la iglesia, más o menos del 339, dice: el derecho a recibir la Sagrada Comunión en la mano está permitido solo en tiempo de persecución. San Basilio el Grande consideró que la comunión en la mano era tan irregular que no dudó en considerarla como una falta grave. Ya eso fue en el 379. Ahora bien, quiero ahí mismo hacer un entre paréntesis y mencionar la frase de uno de los padres de la iglesia. Se llama San Cirilo de Jerusalén, que es básicamente las palabras que se pueden encontrar cuando hablan sobre la aceptación de la comunión en la mano en nuestro catecismo de la iglesia. Luego, con el tiempo, van a ver por qué hago este video, o sea, cuál es la razón del motivo de entender la historia de la comunión en la mano o en la lengua. San Cirilo murió en el 386. Y estamos viendo que San Basilio está hablando de esto en el 330-379. Podemos decir que lo que dijo, porque nadie puede aclarar esto, pero yo puedo hacer mi propia conclusión en este caso, que lo que está diciendo San Cirilo sobre la comunión en la mano es lo siguiente, que es la frase que podemos ver en el catecismo, y es lo que dice: cuando se acerquen, tengan cuidado de no hacerlo con las manos extendidas y los dedos abiertos o separados, o sea, así,
sino que coloquen la mano izquierda como un trono debajo de la derecha. Debajo de la derecha, como corresponde a quien está a punto de recibir el rey. Lógicamente, estamos hablando de Jesús, Eucaristía, lo más importante de nuestra fe, Jesús, Eucaristía. Luego, recíbelo con cuidado, que nada se pierda. Ahora, muy claro eso, que nada se pierda, porque él tiene conocimiento que la hostia, como tal, cuando vamos a recibirla de la mano, puede haber una partícula del Señor que se puede perder. Y él lo pone muy claro eso en lo que la iglesia como tal se sustenta en el permiso, porque es un permiso de recibir en la mano. Sigamos con, y ya saben, estamos poniendo más o menos una teoría de que San Cirilo dijo esto mucho antes de que se cambiase todo lo que es la comunión, la recepción de la comunión como tal. ¿Por qué? Porque en el concilio del 380, acuérdense, el concilio fue en el 380, y oigan lo que dice en el concilio de Zaragoza. En el concilio de Zaragoza se proclama lo siguiente: a cualquiera que se atreva a seguir recibiendo la Sagrada Comunión en la mano será excomulgado. Esto fue confirmado por el Sínodo de Toledo. Eso fue exactamente en el 380. Lo que podemos darnos cuenta que lo que habrá dicho San Cirilo fue antes de eso, ¿no? Antes de ese concilio como tal. Y lo mismo, San Basilio lo dijo después, esa es mi teoría, lo pudo haber dicho después de lo que había dicho San Cirilo, que fue directamente a la feligresía de Jerusalén. Sigamos. En el sínodo, en el otro sínodo, en el 650, estamos haciendo un progreso, ¿no? Desde un principio hasta donde estamos hoy. En el sínodo de Reuben, en el 650, condenó la comunión en la mano para detener los abusos generalizados que se produjeron a partir de esta práctica, como una protección contra el sacrilegio. Guárdense bien esa palabra en su mente, porque luego lo volveremos a ver. Contra el sacrilegio. O sea, no puede estar más claro. Luego viene en el sexto concilio ecuménico en Constantinopla, en el 680, 30 años después del 650, a donde ya se había excomulgado a cualquiera que se atreviese a hacer eso, 300 y pico años después que se promulgó como tal la excomunión de cualquiera que se atreviese a recibir a Jesucristo en la mano. Dice en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, 680, prohibió a los fieles tomar la sagrada hostia en sus manos, amenazando a los transgresores con excomunión. Entonces vemos vemos que en el concilio, en el primer concilio que se habla sobre la excomunión de cualquiera que se atreviese a comulgar en la mano, en el 380. Luego vuelve la iglesia sabia en el 650 y proclama lo mismo de nuevo. Luego viene Constantinopla, 30 años de nuevo, y vuelve y habla de lo mismo. Luego Santo Tomás de Aquino, ya en los tiempos de él, decía lo siguiente. Santo Tomás de Aquino, tremendo padre de nuestra iglesia, de nuestra fe, que todos nosotros los católicos lo conocemos, pues, y lo hemos escuchado mucho, ¿no? Hablar de diferentes personas que conocen la fe, siempre dicen una frase o algo sobre la suma teológica de este gran santo, Santo Tomás de Aquino. Y oigamos lo que dice Santo Tomás de Aquino: por reverencia hacia este sacramento, la Sagrada Eucaristía nada lo toca, sino lo que está consagrado, o sea, las manos de los consagrados, que son los sacerdotes. De ahí que el cuerpo y el cáliz estén consagrados, y también las manos del sacerdote por tocar esto es sacramento. Esto lo podemos encontrar en la Suma Teológica, parte 3, en el punto número 82, artículo 3. Luego de nuevo, o sea, ya el primero fue en el 350, déjame de nuevo porque no quiero, o sea, todo esto lo tengo muy escrito porque no quiero decir una cosa por otra. En el 380 es que tenemos la primera proclamación sobre la excomulación, la excomulgación de cualquiera que fuese a comulgar en la mano. Y luego vuelve
En el Concilio de Trento, tremendo concilio, lo pueden estudiar, tremendo concilio, en el 1545, que duró hasta el 1565, dicen lo siguiente: el hecho de que solo el sacerdote de la Sagrada Comunión con sus manos consagradas toque la hostia es una tradición apostólica. Luego ya avanzamos mucho más para no hacerlo tan largo, ya llevamos 10 minutos aquí. Papa Pablo VI. Este método en la lengua debe ser retenido, debe ser continuado, se debe mantener. Eso lo escribió en una encíclica llamado Memoriale Domini, Papa Pablo VI. Y luego aquí viene otro papa, después del Papa Pablo VI vino Papa Juan Pablo I, pero murió a los 33 días, y luego fue Juan Pablo II, que muchos de ustedes lo conocen, porque pues estuvo vivo con nosotros como tremendo papa hasta el 2005. Y ese mismo papa, que verán que en la historia, cuando empieza la iglesia a darle sus permisos a diferentes conferencias de obispos, el mismo papa que permite esos permisos también habla lo siguiente: tocar las especies sagradas y distribuirlas con sus propias manos es un privilegio de los ordenados. Y podemos encontrar esas palabras de San Juan Pablo II en Dominicae Senae, en el capítulo 11, en el numeral 11. Ahora bien, ¿quién implementó de nuevo en la comunión en la mano en el siglo XVI como protesta de no creer en Jesús real en la Eucaristía? Fueron los protestantes. Como conocemos, y si no conocen se están enterando, pero en el 1517 específicamente, un sacerdote de la Iglesia Católica literal se aparta de la iglesia, y cuando se aparta empieza algo que es la Reforma Protestante, que es muy, muy conocida. Y fuera de eso, muchas personas todavía, los mismos luteranos, practican lo que es la Sagrada Eucaristía. No vamos a entrar en teología sobre si eso es todavía válido para ellos, etc. Eso no, si hay sucesión apostólica, ese no es el punto ahora. Pero muchos de ellos que salieron de nuestra iglesia para protestar en contra de la verdad de Jesús de Eucaristía, empezaron a comulgar la hostia en sus manos para darle menos reverencia. Porque tenemos que entender que en el 380, cuando se promulgó eso, la necesidad principal de esa proclamación de parar de la comunión en la mano era para que toda la feligresía creciera en fe en Jesús de Eucaristía y tuviera mayor devoción en Jesús de Eucaristía. Esos son los frutos mayoritarios y principales de por qué comulgar en la boca y por qué el mismo Vaticano prefiere que se comulgue en la lengua, o sea, en la boca. Y eso lo vamos a poder ver ahora en los próximos documentos que les voy a mostrar y a enseñar. Y la mayoría de las cosas que voy a mencionar aquí van a estar en la descripción debajo para que usted mismo pueda ver por sus propios ojos. ¿Cómo vuelve a la comunión en la mano a la iglesia? Que fue en el 1970 en adelante. En Bélgica empezaron a dar la comunión en la mano como ideología de que ya son maduros en la fe, con ideologías modernistas, trayendo un protestantismo de una forma u otra. Esta práctica iba totalmente en contra de las enseñanzas del Vaticano, de la Santa Sede, desde el 380. O sea, desde el siglo IV hasta el siglo XX era solamente en la boca. Pero, de nuevo, Bélgica, porque en Bélgica, el Vaticano, entonces viendo esa rebeldía de sacerdotes en Bélgica, para no causar un escándalo y no llamarlos esquemáticos, que son todas aquellas personas que son bautizados por la iglesia y que no quieren regirse de lo que la iglesia enseña, les da un permiso a Bélgica de comulgar en la mano. Un permiso, entendamos, comulgar en la mano es un permiso dado a las conferencias de cualquier lugar que se esté practicando la comunión en la mano. Esa es la realidad. Tiene que haber un permiso desde la sede Vaticano. Y con eso yo quiero demostrar y entender que es un permiso. O sea, el Vaticano no prefiere la comunión en la mano, y lo que da es un permiso
a esas conferencias de obispos que entienden que necesitan la comunión en la mano. No sé para qué. Busqué y en ningún lugar pude encontrar, o cualquier teólogo profesional como tal, porque yo no soy ni sacerdote, ni teólogo, ni nada, pero me gusta informarme de mi fe, porque entre más me informo de mi fe, más conozco y amo a Dios y a mi fe. O sea, no puede ser menos de ahí. Lo cual se resuelve a todos. Debemos de conocer más nuestra fe para enamorarnos más de Jesús, Eucaristía y de todo lo que es la belleza de la fe católica. Entonces volvemos a lo mismo. El Vaticano le da un permiso a Bélgica y luego de ahí para allá empezó eso como, tú ves cuando se derriban los dominos, diferentes otras conferencias de obispos de diferentes países empezaron a pedir. No entiendo por qué. En mi mente yo puedo pensar que porque hay como tanta feligresía para que las personas, pues la comunión sea más rápida, el momento de comunión, lo cual no tiene sentido, porque ¿para qué quieres tú que la comunión sea más rápida si lo más importante de todo esto es Jesús y Eucaristía? O sea, si hay que durar 1 hora solamente comulgando porque hay 250,000 personas, so be it, que sea así, porque lo más importante es Jesús y Eucaristía, no tanto nosotros, ni mi tiempo. Porque como dice un sacerdote, que no voy a mencionar su nombre por respeto y porque pues no creo que debería. O sea, si usted va a misa con deseo de irse lo más rápido posible, no vaya a misa. Luego ya en el 1975-77 empezó a hacerse aquí en Estados Unidos. La conferencia de obispos de Estados Unidos pidieron una petición. No voy a hablar de cómo salieron los votos, porque lógicamente la conferencia se unió, los diferentes obispos de la conferencia se unieron y votaron sobre eso. Hay toda una teoría de cómo pasó eso, de que si no pasó así, que si pasó bien. El punto fue que votaron de que sí, de que la comunión a la mano, y se envió a la Santa Sede Vaticana, y el Vaticano da el permiso, vuelvo y remito, valga la redundancia, el permiso, porque no es la norma ni lo que prefiere el Vaticano. Y luego con el tiempo en el Catecismo de la Iglesia Católica, para tratar de explicar de por qué es permitible la comunión en la mano, a lo cual ellos le dan los permisos a diferentes, muchos países, valga la redundancia, muchos países que tienen este permiso de comulgar a la mano. La Santa Sede procede y pone la frase de San Cirilo, que ya la discutimos aquí en este video. ¿Tú me entiendes? Como una referencia de que, ¿tú me entiendes? Como que no está pasando tan cosa, o sea, que está bien. Para mí, y verá mi punto en adelante de por qué yo estoy haciendo este video. Veamos entonces los frutos. Ya vimos los frutos de por qué desde el 380 la iglesia decide excomulgar a cualquiera que se atreva a comulgar en la mano. Sin embargo, todos los frutos de eso es que incrementa nuestra fe en lo sagrado, en lo más sagrado que hay para nosotros, que es Jesús Eucaristía, y también la devoción hacia Jesús Eucaristía. Sin embargo, busquemos los frutos ahora en la comunión en la mano. Los frutos en la comunión en la mano son no encuentro ninguno. O sea, con todo mi corazón, yo no veo ningún fruto fuera de la comunión de la mano. Yo estoy haciendo este video no criticando a toda la persona que comulga en la mano, porque, por ejemplo, yo comulgaba en la mano porque no conocía todo lo que yo estoy hablando aquí hasta hace unos años. No recapacitaba la importancia de esa Eucaristía en mi fe, en mi vida. Y simplemente lo hacía por ignorancia, porque no conocía. Pero si tú que estás viendo este video, católico, con todo mi corazón te pido que tengamos conciencia. Y yo voy a dar ahora no frutos de la comunión en la mano, todo lo que pasa tras la comunión en la mano, que tiene que ver con el sacrilegio y la profanación de Jesús Eucaristía. Número 1, está expuesto grandemente a una profanación del cuerpo de Cristo. Cada vez que una persona recibe el cuerpo de Cristo en la mano, hay un 99% de chance de sacrilegio contra el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, que está vivo en cada partícula de la hostia consagrada, que fue hecho un dogma de nuestra iglesia en el Concilio de Trento, que en cada partícula, por lo más pequeño que sea, de la hostia consagrada, ahí está Jesús.
Jesús, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, aquel que se quedó de una forma vulnerable para estar con nosotros de una manera sacramental tan increíble, pero tan real. Hay estudios que revelan cómo caen las partículas de las hostias cuando se colocan en la mano. Aquí le voy a dejar en este momento el link de ese video, de ese experimento, y van a ver, y voy a poner un pequeño pedacito ahora de ese video aquí en este momento. Y se dan cuenta que él lo pone en el guante negro para que se note más la diferencia de blanco y negro. Lo pone en el guante negro, la hostia normal, y la recoge de nuevo porque así que se comulga en la mano, ¿no? El sacerdote o el ministro eucarístico lo coloca aquí en la mano y tú recoges la hostia consagrada y te la introduce en la boca. Se demuestra cómo partículas de Jesús Eucaristía quedan ahí. Y nosotros, sin darnos cuenta, se cae el piso, nos hacemos así, nos metemos donde sea. O sea, no se cuida Jesús Eucaristía. Hay un sacrilegio. No estoy diciendo que el sacrilegio es hecho con maldad, porque, o sea, yo sé que nadie quiere, ninguno de nosotros los católicos queremos hacerle daño a Jesús Eucaristía. Yo lo sé, eso es lo que yo espero. Pero conociendo ya lo que pasa, mediante cada vez que optamos por recibir la comunión en la mano, hay una probabilidad muy grande de un sacrilegio. O al menos que tomamos mucha dedicación, como la Santa Sede nos lo pide. Y por eso, una de las cosas muy importantes para la Santa Sede es que tengamos cuidado cuando comulgamos en la mano, porque hay una probabilidad de que haya sacrilegio hacia el cuerpo de Cristo. Hay una historia de un sacerdote, una historia real de un sacerdote que estaba un día cerrando su templo y apagó todas las luces. Y ve que allá, cerca de donde está el tabernáculo y el altar, en el piso hay como descansa, como que algo que brilla mucho. Y él se va y se acerca para ver qué es lo que es, porque le llama la atención. Cuando se acerca se da cuenta que es partículas de Jesús de Eucaristía. Desde ese momento él dijo, no, ya de aquí en adelante no puede pasar esto, se va a utilizar más la patena, que se ha perdido el uso de la patena, muy importante, y todo el mundo va a recibir en la boca, porque eso disminuye un 99% del sacrilegio de Jesús, y más que todo, la profanación, que en muchos lugares van personas, reciben la comunión en la mano, se la llevan en el bolsillo, y termina en un culto satánico, profanando lo más sagrado que hay de Dios aquí en la tierra, que es Jesús de Eucaristía. Esto lo saben los mismos sacerdotes en muchas diferentes iglesias, y ellos mismos lo dicen y lo saben y lo reconocen. Entonces, lo único que yo veo de fruto, lo cual es un fruto podrido, es que esta forma de recibir Jesús Eucaristía en la mano, y no está haciendo la diferencia de que si parado o hincado, que eso es otra situación como tal, o sea, no va a entrar en eso. Estoy hablando de la mano en la boca. Si tú te parado o hincado, ha disminuido grande, porque desde que se empezó esa práctica en 1970 y se fue cayendo como dominos, como ficha de dominó, como había dicho, hasta el sol de hoy, podemos ver una gráfica grande de cómo
la fe ha caído, cómo la cantidad de católicos ha caído, y la comunión en la mano tiene mucho que ver. Porque si hay alguien que está contento de que Jesús está siendo profanado y que está pasando sacrilegio, es Satanás. Y también podemos ver la falta de fe que hay y de creencia y de entender que Jesús está vivo en la Eucaristía. Y muchos podamos decir que es falta de catequesis, y sí puede ser, pero mucho tiene que ver porque hay un obispo, tremendo obispo, Snyder se llama, que habla de cómo psicológicamente nuestros gestos físicos tienen que ver con nuestra psicología y también nuestra fe, porque nuestra fe es fe y razón. Lo cual con eso quiere decir que cuando nosotros simplemente vamos a comunión y lo vemos, no nos hagamos los ciegos, pero como la gente va a comunión rapidísimo y hay gente que se va ahí mismo una vez comulga, como que fue, agarró lo que quería y se fue. No esperan ni la bendición final. Entonces, tras este cambio litúrgico, esta práctica de cómo recibir a Jesús Eucaristía, para mí ha disminuido mucho la fe. Y podemos ver, hubo un estudio aquí en los Estados Unidos en el 2018, como se ve que un 70% de los que van a la iglesia cada domingo no creen en Jesús Eucaristía. Y mucho de eso en mi inconsciencia tiene que ver con la reverencia hacia Jesús Eucaristía. ¿Por qué he tomado todo este tiempo para hacer este video? Que ya van media hora casi de video. Y bendito sea Dios porque, estoy tratando de dar toda la información posible para ver la realidad tras esto. Yo reconozco que los permisos de la Santa Sede del Vaticano le ha otorgado a las diferentes conferencias de obispos en el mundo. Recuerden, un permiso le ha otorgado, porque no es la norma dictada por Roma ni tampoco la preferida por Roma. A pesar de todo esto, el problema actual es que después de esta pandemia, muchos obispos y sacerdotes han proclamado que solamente se puede comulgar en la mano en su respectiva parroquia o diócesis. Esto va totalmente contra las leyes y el documento del Vaticano sobre esta situación en específico. El documento se llama Redemptionis Sacramentum. Lo podemos encontrar en el capítulo 4, punto número 2. Y dice así, y lo voy a poner aquí en este momento. Aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Vamos a repetir esta línea. Todo fiel, aunque todo fiel, porque es una continuación de algo que se está hablando, de la recepción de la comunión. Aunque todo fiel tiene siempre derecho. Tiene siempre derecho. Ese tiene siempre derecho, yo no veo a donde hay pero, no hay un pero, es siempre derecho de elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca. Y escuchen cómo es que la sede, con la inteligencia del Espíritu Santo, va a explicar con mucho detalle de que si aquella persona que no quiera comulgar en la boca puede comulgar en la mano, porque la Santa Sede le ha dado permiso a esa conferencia de ese lugar a donde se esté comulgando en la mano. Vamos a escuchar bien, a leer bien cómo la Santa Sede trata de ser muy específico sobre lo que hay tras el peligro de la comunión en la mano. Leamos. Siguiente. Si el que va a comulgar recibe en la mano el sacramento en los lugares donde la conferencia de obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica, se le debe administrar la sagrada hostia. O sea, no se le puede decir que no tampoco. Muy bien. Sin embargo, dice la sede apostólica, sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consume inmediatamente la hostia delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Paremos ahí por un segundo. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Millones de veces. Pero decidimos dejar la comunión en la mano. Ok. Si existe peligro de profanación, si, oye, la sede entiende lo que está pasando
Y eso es algo que a mí me pone el corazón triste, porque si la Santa Sede reconoce que hay un peligro de profanación, lo está permitiendo. Y yo no puedo hacer nada contra eso. Simplemente soy un católico que por ley canónica tengo el derecho y el deber de hablar de cuando yo entiendo de que algo está mal sobre nuestra fe o prácticas de nuestra fe. Que yo pueda cambiar algo en absoluto, no puedo cambiarlo, pero puedo dar mi opinión, y lo estoy haciendo por medio de este video. Dice de nuevo: sí existe peligro de profanación. No se distribuye a los fieles en la comunión en la mano. Ahora bien, o sea, ¿cómo un sacerdote se puede entender si existe una peligro de profanación o no? Si como quiera se puede permitir la comunión en la mano. Y yo sé que hay muchos sacerdotes y obispos que exhortan que por favor comulguen en la boca, porque, o sea, es lo más hermoso, es una de las formas más reverentes de recibir a Jesús Cristo, y también disminuye por un 99% la profanación. O sea, imposible. O sea, una vez que a ti te den la hostia en la boca, tú no puedes sacártela, porque con la baba de nosotros, con lo que hay en nuestra boca, la hostia se empieza a disminuir rápido. Quiero recalcar también la falta de uso de la patena que había mencionado antes. Todas las recepciones de comunión, y también que la Santa Sede les requiere en momento de comunión, así sea en la mano o en la boca. O sea, la sede, oigan lo que dice la sede en el 93, en el mismo capítulo, dice lo siguiente: la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener. Ahora me pregunto yo, nos preguntamos, quiero que te pregunte. Yo sé que hay muchos lugares que lo hacen, que tienen la patena, así sea en la boca o en la mano, pero hay muchos otros, los cuales yo he ido, que no se tiene la patena, ni siquiera para la mano o la boca. ¿Y para qué sirve la patena? Nos preguntaremos. Por si acaso cae un poquito, lo más mínimo de Jesús Eucaristía, de la mano, desde la mano hacia la boca o de la mano a la otra mano, puede caer, y ellos lo saben y lo reconocen, y por eso dicen que por favor se debe mantener la patena, lo cual no se está practicando, pero oremos para que podamos tener más conciencia sobre Jesús de Eucaristía. Y ese es todo mi punto aquí. Mi punto no es de yo creerme puritano, ni yo creerme más santo que nadie. No soy más santo que nadie, soy más pecador que a lo mejor que muchos que me están escuchando aquí. Pero sí hay algo importante sobre mi persona, y es que entiendo y reconozco la importancia de Jesús de Eucaristía y el peligro que hay de sacrilegio y de profanación de Jesús de Eucaristía cuando se comulga en la mano. Dicho esto, siempre se le he permitido a la iglesia comulgar en la boca, dicho por la Santa Sede. La Santa Sede, sin embargo, podemos ver también que, lo voy a poner aquí abajo un video de la descripción, el cardenal Arinze, que es quien está enfrente en la liturgia de la Santa Sede. Hay un video donde él deja dicho que nadie puede evitar o no darle comunión a cualquiera que quiera recibirlo en la boca, porque esa es la norma y es lo preferido por el mismo Vaticano, que es la sede de nuestra fe. Entonces, el problema actual ya lo estamos viendo, pero bendito sea Dios, porque hay algo más allá todavía. O sea, está bien que está pasando lo del coronavirus, entiendo que hay muchas personas que quieren tener mucho cuidado, pero quiero que poner algo claro. Gracias a Dios, la conferencia de Estados Unidos puso mucho empeño sobre este tema en específico. Ellos mandaron a hacer unos estudios con diferentes profesionales en la materia de contagio, de la salud, etcétera, para ver si era viable quitar o dejar la comunión en la boca. Para la gloria de Dios, se demostró a través de esos estudios, y le voy a dejar el link en la descripción, de que la comunión en la lengua, en la boca, es menor o igual de posibilidad de contagio que en la mano. O sea, científicamente, el coronavirus da lo mismo en la boca o en la mano. Por lo tanto, da lo mismo si un sacerdote decide dejarlo en la boca, que es la norma y es lo preferible. Porque yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que una persona se enferme de coronavirus o el sacrilegio contra Jesús de Eucaristía? Edwin, ¿cómo te atreves? Sí me atrevo. ¿Saben por qué?
porque Él lo dio todo por ti y por mí. Y no lo digo esto por forma de creerme en nadie, no. O sea, no soy nadie. Pero Jesús lo es todo. Jesús Eucaristía lo es todo para mí. A lo mejor no sé si es para ti, pero estamos viendo toda esta prueba, toda esta cosa desde el nivel científico, desde el nivel de la sede apostólica, desde los padres de la iglesia, todo. Entonces, oye, la conferencia de Estados Unidos hizo su trabajo y le dejó dicho a todos los obispos de todas las diócesis y arquidiócesis de los Estados Unidos que está bien que se siga dando la comunión en la boca. Bendito sea Dios. Y aquí públicamente quiero agradecer a mi arzobispo, a mi obispo de aquí de Miami, que también dijo lo mismo, que está bien si se comulga en la boca, pero obstante a eso, hay muchos sacerdotes que deciden que no, solamente la mano, preocupándose más por un virus que a lo mejor no mate, porque el porciento de matar, y no estoy diciendo que el virus no es peligroso, pero el porciento es un 3%. Y dice la palabra de Dios, preocúpate más por la muerte espiritual que por la muerte carnal. Debe haber regocijamiento cuando el Señor nos llama al cielo. Y así como dice San Pablo, yo no tengo miedo de dar mi vida por Cristo. Y en este caso Cristo está vivo en la Eucaristía. Y yo prefiero dar mi vida por Cristo en la Eucaristía que optar por un posible sacrilegio o profanamiento por un virus que lo único que va a matar mi cuerpo. Puede ser que me fue un poco lejos con ese pensamiento, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, muy bien, excelente. La USCCB es un tramando fenomenal. Aquí abajo de nuevo les repito, les dejo en la descripción el link para que lo lean por ustedes mismos. Estos estudios y todo lo que la conferencia de Estados Unidos hizo para poner esto claro. Bendito sea Dios. Yo no veo la necesidad de obligar la comunión solamente en la mano. No la veo. Científicamente no está. Y si vamos a hablar sobre la fe y de Jesús Eucaristía, o sea, lógicamente debemos de preferir de que Jesús Eucaristía, que está vulnerable en la hostia, no pase nada de esas atrocidades, ¿no? Y nada, mi gente, o sea, ha sido un placer. Yo sé que este video ha sido un poco largo, pero de verdad que lo he hecho con mucho amor, con mucho cariño. Duré una semana haciendo todas estas investigaciones, porque no es que quiero salir aquí como que Edwin el rebelde, que se está rebelando contra la Iglesia Católica. No, yo respeto el magisterio de la Iglesia, respeto la sede de la liturgia del Vaticano, respeto a la conferencia de los obispos de Estados Unidos, respeto a los mismos sacerdotes que optan por no dejar la comunión en la boca, pero no estoy de acuerdo. Simplemente eso. Y yo creo que los puntos están muy claros de por qué no estoy de acuerdo. Y si tú crees que hay alguna fruto positivo sobre la comunión en la mano, déjame saber aquí, porque yo no soy perfecto. Y si puedo ser corregido, háganlo. Yo no soy perfecto. Hago este video no por creerme nada, sino porque me duele en el corazón el sacrilegio que pasa con Jesús Eucaristía. Y más aún la profanación que es viable a través de la comunión en la mano. Que Dios le bendiga. Y que la devoción a Jesús Eucaristía, que desde el 380 se ha querido implementar a cada uno de los feligreses de nuestra fe, crezca en cada uno de nuestros corazones. Y amemos más a Jesús Eucaristía, que es todo para nosotros los católicos. Bendiciones.